Esta es una exposición de las exposiciones centrales en materia de fotografía, por supuesto, del octavo centenario, que se centra en otro de los grandes fotógrafos, si no el más grande, de lo que conocemos como la fotografía humanista, que se genera en torno a los años 50 del pasado siglo y que sin duda tiene grandes emblemas de esa fotografía en esta exposición. La más conocida seguramente mediáticamente es El beso. Il y a deux expositions. Tenemos aquí dos exposiciones, lo veis, una parte en blanco y negro y una parte en color. La parte en blanco y negro es de vintage, son todas piezas originales de época. Han sido fruto de un trabajo que ha efectuado con su hermana Francine en el atelier Robert Doisneau, y la otra parte en color. En el marco de un intercambio cultural entre México y Francia, hubo una petición del Museo del Palacio de Bellas Artes de realizar una exposición bien específica del trabajo de Robert Doisneau, que fue esta propuesta. Simplemente mencionaba que cuando murió su padre, del que Annette fue la asistente durante más de 15 años, muere en 1994, su hermana y ella montan lo que llaman l'atelier, el taller Robert Doisneau, en Montrouge, en la casa familiar, donde ahora mismo, lo veis en la película, trabajan y tienen todos los archivos. Nous avons fait un choix de photographie vintage dans des grandes cantines, des grandes mallettes où j'avais entreposé toutes ces photographies et d'autres bien sûr. Entonces hemos procedido a una selección exhaustiva dentro de un conjunto de obras para la parte blanco y negro bastante amplia, y hemos intentado mostrar las fotografías más interesantes de la obra de nuestro padre. Por otra parte, el trabajo en color fue un encargo de la revista Fortune en 1960 y era la primera vez que su padre viajaba a Estados Unidos para mostrar los nuevos ricos de Palm Springs. Y era la primera vez que se mostraba su trabajo en color también. Entonces, cuando volvió Robert Doisneau a Francia, mandó los negativos a la revista Fortune, luego se efectuó una selección que está presentada en la revista original que veis ahí, y se olvidó todo aquel material. En 2014, el nuevo director de Fortune abre un cajón y ve todo este material, y sorprendido de encontrarse todos estos negativos, y llama a un amigo que tienen en común para localizar a los herederos de Doisneau. Y así fue como llegó este regalo que desconocían por completo y habían olvidado. Enlaza con la rica tradición de la Universidad de Salamanca en materia de fotografía esta exposición, y viene a recordarnos a grandes exposiciones previas, y tiene en común, dentro de la programación del octavo centenario, ese carácter de memoria que quieren tener estas exposiciones también.